Entonces voy a mostrar en qué consistió esa historia, en qué consistió esa historia de la historia llamada historia tradicional, también llamada la historia del siglo XIX, historia decimonónica, que es prácticamente con los que comenzó la historia, el análisis histórico, la ciencia histórica, la contribución a la historia académica con estos historiadores, como José Manuel Restrepo y otros historiadores de América Latina, de Sudamérica, que fueron contemporáneos y que se movieron en la misma corriente, una búsqueda de interpretación y un aporte a la historia, como Andrés Bello y otros de Venezuela y otros historiadores de Argentina, de Chile, etc. Entonces, les digo de entrada, el texto en el que me estoy basando principalmente es en un libro de Germán Colmenares que se llama Las Convenciones contra la Cultura, ensayo sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX, pero ese texto yo lo cotejé, yo lo confronté con este texto de Sergio Mejía que se llama La Revolución en Letras, la historia de la Revolución de Colombia, de José Manuel Restrepo, 1781-1863. Se los pongo a circular para que lo vayamos veando, el texto en el texto en el que me estoy basando. Entonces, uno por allá y otro por aquí. Eso, correcto. Entonces, voy a precisar, voy a ser muy pedagógico en esto. No voy a seguir el orden expositivo de Germán Colmenares para permitirnos comprender en qué consistió la historia tradicional. La historia tradicional, los comienzos de la historia académica en Colombia, con José Manuel Restrepo y la historia en América del Sur, en Sudamérica. Bueno, simplemente decir que ese texto de Convenciones contra la Cultura por primera vez se publica en 1986 y luego se sigue publicando unas reediciones en 1987, en 1989, en 1997. Es editado pues, con todo el apoyo de la Fundación General de Apoyo a la Universidad del Valle, el Banco de la República y Colciencias, que ha, digamos, reconocido a Germán Colmenares de los textos. Él escribió muchos otros textos que puedo recomendar, que puedo hablarles ahora en el conversatorio sobre lo que él escribió, pero una de las obras que más lo hizo reconocer a él a nivel en el mundo, no solamente a nivel de América del Sur, en Centroamérica, sino a nivel del mundo, fue este texto, Convenciones contra la Cultura, y se ya les comento por qué se llama Convenciones contra la Cultura o la historiografía del siglo XIX. Antes de entrar a hacer las caracterizaciones propiamente dichas de la historia tradicional, voy a hablar por qué se llama Convenciones contra la Cultura. Este libro se llama Convenciones contra la Cultura. Es la manera como Germán quiso sintetizar el contenido, entre comillas la esencia, de lo que consistió su análisis. ¿En qué consistió su análisis? ¿Cuál fue la contribución que él hizo sobre esta historia del siglo XIX? Este análisis que él hizo sobre la historia del siglo XIX. Él considera que la historia del siglo XIX, no solamente hecha por José Manuel Restrepo, sino por otros de Sudamérica, estamos hablando entre 1850 y 1900, los historiadores de 1850 y 1900, lo que hicieron fue mostrarnos una realidad que se estaba viviendo durante los primeros años de la independencia, en qué consistió ese proceso político, esa reflexión que estaban haciendo nuestros padres de la patria, de la república, de la nueva república, de la independencia de España contra España, en que ese periodo histórico que me están tratando de mostrar
lo hicieron, no lo mostraron con unas convenciones que son unas expresiones, unas creencias, unas formas de ver el mundo, que él al final concluye que no solamente están mostrando una forma de cultura, la cultura que ellos tenían de mirar la realidad, de mirar ese periodo histórico de los comienzos de los comienzos de la independencia, de los procesos de la independencia, sino que también está mostrando la realidad, de una manera que no permite o pone en entredicho la cultura que en esos momentos se está viviendo por parte de la realidad, de los sectores sociales, otros sectores sociales. Pone en manifiesto la cultura que tienen unos sectores sociales, pero no pone en manifiesto la cultura que tienen otros sectores sociales. O sea, manifiesta la cultura que tienen, digamos, los grupos dirigentes, que tienen las élites, que tienen los gobernantes, que tienen los líderes revolucionarios de la independencia, manifiesta su cultura, pero también con esa manera de contar la historia están no manifestando otras culturas que estaban dándose en esos momentos, no muestran esas culturas. O sea, en el sentido que no las muestran, en ese sentido dice que en vez de mostrarlas, más bien van en contra de esa cultura. O sea que esa manera de contar la historia es una manera que muestra una cultura de unos grupos dirigentes, de unos grupos dominantes, de los grupos revolucionarios de la independencia, de los líderes de la independencia, pero oculta, no deja ver la cultura que se está viviendo por parte de otros sectores sociales, digamos, los sectores, podríamos decir, los sectores populares, la cultura que en esos momentos tenían los sectores populares, la cultura que en esos momentos tenían los afrodescendientes, la cultura que tenían los mestizos, la cultura que tenían los indígenas, la cultura que tenían los blancos, la cultura que tenían los campesinos, en fin, los esclavos, los artesanos, etcétera. Toda esa cultura, por ejemplo, la cultura de esos sectores sociales, no, esta historia tradicional no la pone. No solamente no le interesó contarlo de esa cultura. Bueno, entonces yo voy precisamente a mostrar cuáles son las características específicas de esa nueva historia. Y parto del capítulo 3 de ese libro. En ese libro, me adelanto al capítulo 3 de ese libro, que se llama La invención del héroe. Y él va a empezar a caracterizar en ese capítulo, que se llama La invención del héroe, en qué consiste esta historia tradicional. En qué consiste primero la historia tradicional y luego hacemos una reflexión sobre en qué consiste la nueva historia. Pero de entrada les digo que esta manera de analizar en qué consiste la historia tradicional, esta manera de mostrarnos en qué consiste la historia tradicional, esta manera de presentárnosla, de permitirnos comprenderla, esta manera de analizarlas, es una manera de practicar, es una manera de practicarse la nueva historia. O sea, la nueva historia se ve expresada, se puede ver en qué consiste la nueva historia, en la manera como analiza la historia tradicional, en la manera como la historia, en la manera como se presenta la historia tradicional, como se analiza la historia tradicional, en esa manera de contar en qué consistió la historia tradicional, ahí se muestra en qué consiste la nueva historia. Entonces, voy a hacer las dos cosas a la vez prácticamente. Voy a mostrar en qué consistió la nueva historia. Voy a mostrar en qué consistió la historia tradicional. Y voy a mostrar un ejemplo de cómo se practica la nueva historia. Bueno, entonces, en este capítulo, Germán presenta de entrada una tesis general que nuclea todo este capítulo y que caracteriza lo que es la historia tradicional.
comillas, los historiadores de las nuevas naciones hispanoamericanas del siglo XIX adoptaron las convenciones narrativas usuales en Europa, en el oficio historiográfico. Dichas convenciones servían para construir un epos patriótico en torno a actores que desarrollaban una acción casi siempre ejemplar. El atribuir la acción a un actor permitía también consignar las peripecias de un relato como acción dramática, es decir, permitía urdir una trama que podía ajustarse más o menos a los géneros literarios básicos de la tragedia o de la comedia. El héroe consignaba su propio destino con el destino del ser colectivo, comedia. O, de lo contrario, el héroe entraba en contradicción con su propia sociedad, tragedia. El perfil de los héroes de cada nación presentaba variaciones al incorporar experiencias políticas diversas o al ser visto desde una perspectiva generacional. Hasta ahí las comillas de Germán. Voy a ahorrar tiempo de leer los pies de página. Están aquí, el que quiera, en qué página está exactamente. Para desarrollar e ilustrar esta tesis, Germán se concentra inicialmente en la historia de San Martín, del general Bartolomé Mitre. Empieza presentando un primer aspecto en el que éste se identifica con Domingo Faustino Sarmiento. Acuérdense, el escritor de Facundo. Para los dos, para el general Bartolomé Mitre, que a la vez es un historiador, y para el literato Domingo Faustino Sarmiento, el género biográfico se presentaba para poner los hechos historiográficos al alcance del pueblo, para darle la unidad de un drama y para que se leyeran como una novela y hasta para encerrar en sí los elementos más opuestos. Pero había una racionalidad más fuerte de la que dependía la escogencia del género biográfico. ¿Cuál? Lograr que los ritmos de la vida del héroe, los ritmos de su misión, correspondieran con los ritmos de la historia. A partir de acá, Germán se concentra en la forma como el general Mitre fue construyendo su héroe, San Martín. La primera gran tarea que se propone Mitre es crear la imagen de un héroe nacional, incluso más allá de las fronteras nacionales, más allá del espacio sagrado, restringido de la propia nación, Argentina, la nación de Mitre. El héroe debía extender su forma, el héroe debía extender su sombra en función de una idea regional americana. Pero más que el personaje, San Martín, el historiador, en este caso Mitre, lo que le interesaba era la invención de un personaje como monumento. Un monumento. ¿Qué se entiende por monumento? De esta manera Germán sintetizaba la forma como el historiador hacía de su personaje un monumento. ¿Cómo hacía de su personaje un monumento? Comillas. En la invención del héroe contribuía en ciertas formas básicas de autorrepresentación colectiva. El héroe debía compendiar los rasgos más esenciales, así fueran contradictorios, con los cuales cada pueblo prefería identificarse. Por eso la objetividad del retrato era indiferente. Tal vez por la ausencia de una literatura de ficción significativa en el siglo XIX en Hispanoamérica, las convenciones narrativas para describir un carácter no tuvieron influencia o solo dieron como resultado retratos abstractos que obedecían más a las reglas de la alegoría, o sea, de la alusión, que a las del simbolismo. Los matices de una personalidad o sus elementos caprichosos, el contraste entre sus aspectos brillantes de esa personalidad de ese héroe y sus zonas oscuras, el retrato psicológico veraz, perdían importancia frente a los resultados atribuidos a su acción. La imagen del héroe
se componía y se recomponía en el espejo hecho añicos de sus actos. Hasta ahí las comillas de Germán para caracterizar qué era cómo era que querían hacer el monumento, en qué consistía construir el personaje como un monumento nacional, un monumento a adorar, como patrióticamente. Para demostrar esta formulación, Germán va retomando citas textuales sacadas de la historia de San Martín, el libro que él escribió, la historia que él escribió, con las que Mitre, armado de un sincero y de su afición por otra de las ciencias populares en el siglo XIX, la frenología, busca caracterizar su personaje como una estatua viva de las fuerzas equilibradas. San Martín quiere caracterizar, Mitre, el historiador, quiere caracterizar a su héroe como si fuera una estatua viva de las fuerzas equilibradas. Para lograr esta imagen de su héroe, Germán descubre una curiosa transposición que hace este historiador entre la personalidad del héroe y una ley misteriosa y única que presidía la revolución de independencia de su país, según este mismo. Es decir, practica Mitre una curiosa transposición entre un principio personal que dirigía los acontecimientos históricos y una voluntad personal que influía en ellos. Hace una transposición entre un principio personal que dirigía los acontecimientos históricos. Había algo que dirigía los acontecimientos históricos y había una voluntad personal que influía en ellos. Entonces, él hace una transposición entre esas dos cosas. ¿Cómo? Como no podía formular claramente la ley de los acontecimientos históricos, sino aludir a ella de una manera vaga y ampulosa, su personaje debía sustituir el personaje que él estaba construyendo a San Martín, debía sustituir la ley que está guiando los acontecimientos, la ley, el proceso, la ley que está siguiendo la realidad de la historia, la sustituía de alguna manera a través de su personaje, con rasgos similares a los que seguía esa ley. Por ejemplo, describía a su héroe de San Martín como un genio matemático, cuya intervención era más decisiva que la de cualquier hombre en los destinos humanos, en la dirección de los acontecimientos, como en el desarrollo lógico de sus consecuencias. Era un genio matemático. San Martín era un genio matemático que dirigía los acontecimientos como un desarrollo lógico de sus consecuencias. Reflexiona Germán que la historia batalla en la que se iba encadenando el sentido de un propósito que parecía emanar de los hechos mismos y revelar al mismo tiempo la interioridad magnífica del héroe, esa historia batalla que quería mostrar la interioridad magnífica del héroe, era una concepción y una práctica compartida también por José Manuel Restrepo, por Paz Roldán, por Baral y Barros Arana, o sea, por todos los historiadores de todos estos países de Argentina, Venezuela, Chile, etc. Y que esta historia batalla es la muestra del carácter rudimentario de una historiografía emparentada con las salmodias. Era una historia emparentada con los cánticos épicos. Era una historia que seguía los cantos épicos. Y sintetiza con esta frase, aunque él mismo no resalte lo que podría ser una de las conversiones más dominantes de la época y motivo para otro ensayo, él sintetizaba con esta frase lo que era una de las características de esta historia. La guerra era todavía en el siglo XIX el modelo mismo de la inteligibilidad histórica. La guerra era el modelo de la inteligibilidad histórica. Es decir, se auscultaba en la guerra, en las tramas de la guerra, en las racionalidades de la guerra. A partir de lo que pasaba en las racionalidades de la guerra, desde ahí se sacaba la iluminación para interpretar, concebir y narrar
la historia que estaba ocurriendo en el país. En el intento de estos historiadores por descifrar el misterio mantenido con la relación puramente alegórica entre el personaje y los acontecimientos, o sea, hay una manera, se busca mantener un misterio entre el personaje, el héroe y los acontecimientos, o sea, hay una transposición. Los acontecimientos históricos, los acontecimientos que va siguiendo la historia, es como si los estuviera dirigiendo un personaje. Entonces, esa transposición de que los acontecimientos históricos están como dirigidos por ese personaje, esa transposición la logran a través de adjetivos, como estos. No fue un hombre, decía, ese héroe no fue un hombre, sino una misión. Era una severa figura histórica, era un genio concreto, era una figura de contornos correctos, era un hombre de acción deliberada. En un siguiente momento de reflexión crítica, Hermann se pregunta, ¿en qué medida la imagen heroica, la imagen del héroe, preexistía a la operación del historiador? La imagen heroica estaba antes de la mente del historiador. ¿En qué medida contribuía a formar al historiador mismo? ¿En qué medida el historiador contribuía a formarla? ¿Era la imagen heroica ya existía? ¿O era el historiador el que contribuía a formarla? En su respuesta, Hermann postula, de entrada, que la memoria colectiva no podía preservar un perfil preciso o un anecdatorio riguroso. En cambio, la memoria colectiva no podía prever un perfil preciso. Desde la memoria colectiva no se podía prever un perfil preciso. Pero el partido sí podía contribuir a precisar estos elementos, hasta dotarlos de alguna coherencia, aunque la imagen parcial de esta facción o partido político conspirara contra la imagen del héroe. El partido construía la imagen del héroe, ¿cierto? Tenía una imagen política del héroe y ayudaba a construir esa imagen del héroe, concebido en función de una idea nacional. Por ello, completa Hermann, comillas, la objetividad del historiador consistía en conciliar imágenes opuestas o en dotar de una coherencia nacional una imagen que todos pudieran compartir. En varias páginas siguientes, Hermann acude a mostrar distintas maneras en que estos historiadores se acusan entre sí para rectificar o precisar la esencia del perfil y la estatura del héroe nacional en cada una de sus historias.